Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de el libro de Samuel. La clase pasada pues estuvimos tratando este tema, ¿sí? Este tema de Primera de Samuel, lo vimos la introducción, vimos ciertas cosas, ¿cierto? Que nos hablaba este libro en cuanto a la vida de Samuel. Estábamos viendo hasta ahora, vamos en la introducción, no hemos entrado a grandes rasgos de este libro, pero vamos a ver que definitivamente pues el Eterno nos habla en este libro y nos toca ciertas cosas. Estábamos viendo ciertas definiciones principales, como fue el sistema al que Dios quiere que nosotros nos rijamos, no en el democrático como estamos actualmente, sino en otros sistemas de los cuales son mejores, que es la teocracia y el monoteísmo, ¿no? El que nosotros debemos de tener es la teocracia y el monoteísmo. ¿Qué es la teocracia? Pues creer en un solo Dios, regidos bajo el mandato del Eterno, pero regirnos solo conforme a lo que pues el Eterno nos habló, ¿cierto? Esa es como la principal en cuanto a teocracia. Cuando hablamos del monoteísmo, pues es creer solo en un solo Dios, no creer en varios, sino en un solo Dios. ¿Listo? Esa sería como la principal que nosotros deberíamos tener, ¿no? Y vimos definitivamente que este libro pues nos habla de muchas cosas, entre ellas que nosotros debemos de tener el corazón conforme al de Dios y también ser pacientes, ¿cierto? Vimos que todo esto que nos hablaba acerca de la pasión, acerca de que Pablo nos dice que debemos correr pacientemente es la carrera de la fe, ¿cierto? Y pues en este libro nos resalta mucho la paciencia. Vimos varios ejemplos, entre ellos fue el de Moisés, el de Abraham, ¿cierto? Tocamos varios libros que nos pueden ayudar también a identificar y a tener claro pues el porqué de la fe y el porqué de tener, digamos, esa paciencia que necesitamos y que definitivamente a lo largo de nuestra vida la vamos a necesitar en todos los aspectos que tengamos, ¿sí? Sean muy chiquitos como el cuidar a un bebé, hasta tan grandes como manejar una empresa o criar ya a niños en edad adulta, ¿sí? Ya es complicado, ¿cierto? Porque así como un bebé tiene sus problemas muy chiquitos, pero ya empezamos a ser más grandes y tenemos problemas totalmente radicales, ¿cierto? Lo mismo vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a ver que unos tuvieron problemas muy básicos como otros tuvieron problemas muy profundos o tuvieron promesas de las cuales les tocó esperar años, ¿sí? Lo vimos a unos más, a otros menos. Con Abraham vimos que fueron casi 50 años, con Moisés fueron casi 80 años a los cuales él ahí sí cumplió su propósito. Con David vimos que le tocó esperar casi de 20 a 20, de 20 a 15 años, ¿sí? Dependiendo a qué edad subió, porque no se sabe realmente. A qué edad fue elegido, ¿no? No a qué edad subió al reinado. Al subir el reinado, sí dice la escritura que a los 30 años, pero como tal, ya a ser elegido, pues no hay una edad como tal escrita. Se dice que es de muy joven, pero no dice la edad, ¿sí? Entonces, todas estas pruebas de esperar, no solo las promesas, sino de también pasar por ciertas circunstancias, buenas o malas, nos llevan a tener también paciencia, ¿sí? Porque qué te toca hacer, y eso lo hablábamos cuando yo les dije que nos toca guardar una fila, ¿cierto? Hacer una fila en un banco, en un supermercado, en X o Y lugar, ¿cierto? Nos toca hacer filas y que nos toca tener.
paciencia, ¿cierto? Y eso no solo en cosas tan simples como esas, sino también como criar a un niño. Hay cosas que se nos sale de control o cuando el niño es bien problemático, no, sino cansón, que le gusta mucho el ruido, que le gusta saltar para aquí, para allá, que es muy inquieto, pues también nos toca tener paciencia, ¿cierto? Nos toca saber cómo lidiar con ello. No solo en crianza, también en el trabajo, ¿cierto? Hay cosas que un jefe que es bien malhumorado, un jefe que es bien cansón, bien intolerante, pues nos toca tener paciencia, ¿cierto? Para cuidar nuestro puesto de trabajo, ¿cierto? En todas las áreas de nuestras vidas tenemos que tener paciencia de una u otra manera, ¿cierto? Y cada una de las circunstancias que vivimos vamos a tener que tener paciencia, pero ¿cómo vamos a tener y lograr tener esa paciencia y poder correr la carrera que tenemos por delante, la que nos dijo Pablo, que es la carrera de la fe, ¿cierto? Que no vamos a tener una carrera chiquita, sino un maratón como tal, ¿cierto? Esa es la carrera que vamos a correr. Entonces, si nosotros queremos querer el maratón, pues es lo único que tenemos que tener paciencia, no vamos a llegar de un día para el otro a la meta. Y es algo que nosotros debemos de tener, perdón. Entonces, si nosotros tenemos paciencia y si nuestras miradas están puestas en la meta y cuál debe ser nuestra meta como discípulos de Dios, como hijos del Eterno, pues nuestra meta debe ser hacia arriba, hacia el cielo, hacia el Eterno, hacia Yeshua, ¿sí? Hacia ellos es que nosotros debemos de tener nuestra mirada no debe estar en el vecino, no, su mirada no debe de estar en mí que les estoy enseñando las escrituras, no debe ser así, su mirada siempre está en el de arriba, porque como siempre le hemos dicho, y muchos dicen que no deberíamos decir así, eh, el decir que ustedes no nos miren a nosotros, nosotros no somos un ejemplo eficaz, ¿cierto? Al que ustedes deben de seguir porque fallamos, porque no cumplimos a cabalidad, ¿sí? Algunos dicen que no, porque Pablo dijo que si, que me miraran a mí, que yo era igual que Dios, pero yo sé que yo fallo, ¿sí? Yo no tengo no soy o de por sí, hasta ahora estoy empezando, sí, a dar los pinitos, a dar los pasos. Hay muchas cosas que me faltan en cuanto a las escrituras, sí. No puedo decirles a ustedes, síganme con los ojos cerrados, porque eso sería decirles, síganme que yo medio conozco el camino, pero no los voy a perder, sí. Eso es casi lógico. Yo tengo que conocer muy bien el camino para decirles síganme, ¿cierto? El único que lo conoce realmente, el único que los puede guiar realmente es el Eterno. Por eso siempre le estamos diciendo que todo lo que se enseñe, que todo lo que ustedes escuchen, lo pasen a la luz de las escrituras, porque allí sí es donde van a encontrar el mejor consejo, la mejor sabiduría, y allí sí es donde ustedes van a encontrar cuál es su meta, cuál es su propósito y qué es lo que ustedes deben de hacer en sus vidas, en cada una de sus decisiones, ¿cierto? Nosotros, como hombres no se las podemos decir porque no tenemos la palabra absoluta o no tenemos la capacidad de decir, mira, es que en 10 años te va a pasar esto y esta es la solución. No hacer eso, ¿cierto? Solo el Eterno la sabe. Que podemos aconsejarlos de acuerdo a ciertas cosas que ya vivimos y que el Eterno nos mostró. Sí, es posible, pero nuestro consejo no va a ser radical de decirles, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. No, te vamos a decir, mira, las escrituras dicen esto, ¿sí? Habla con el Eterno, confía en Él y mira que Él te va a guiar, ¿cierto? Porque Él es el único que te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Todos los casos no van a ser iguales y de por sí las decisiones tampoco, ¿sí? Eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ya entrando al tema, en la clase pasada, qué pena me les cuadro acá un poquito para que no quede como tan a la esquina. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver
¿sí? Que el pueblo pues demandó ley, ¿sí? Como nosotros a veces olvidamos que el Eterno es todo para nosotros, Él nos da todo y a veces preferimos ser o seguir las modas de las naciones. ¿M? Eso pasó con el pueblo. Hagan de cuenta como un niño chiquito, ¿sí? Que está recién empezando a dar sus pasos, está empezando a conocer, está empezando a caminar, está empezando ya a vivir la vida, por así decirlo, por lo menos ya cuando empiezan en el colegio, ya cambian a un ambiente totalmente diferente, ¿cierto? A una vida totalmente diferente. Entonces ahí es donde empiezan a caminar y a dar sus pinitos, ¿cierto? Ya en el mundo, ¿no? No quiero decir ya literalmente caminando. ¿Qué hacen cuando ve a otros niños que tienen una mejor maleta, una mejor lonchera, un mejor balón, un mejor cuaderno? ¿Qué llegan a decir a casa? Papi, yo quiero ese cuaderno como mi compañerito. Mami, mira, es que, ay, yo quiero tener esto de que esto, ¿cierto? Empiezan a querer y a desear lo que tienen los demás. Es algo como que tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? Lo mismo pasó con el pueblo de Judá. Judá también quiso ser como las demás naciones. Olvidaron que Dios los guardaba, que Dios los protegía, que ellos estaban bien en un lugar, que estaban acomodados y prefirieron pedir un rey como las demás naciones. Prefirieron que un hombre que tiene sus miedos, que tiene sus defectos, que tiene sus virtudes, pero a veces nosotros como hombres tenemos más defectos que cualidades, ¿cierto? Terminan pidiendo rey. Al pedir rey, pues esto también fue un error, ¿cierto? ¿Y qué es y cuáles son las características de los reyes o los gobernantes que a veces nosotros como pueblo escogemos? Sea de la nación que seamos, a veces nosotros miramos a los reyes o aquellos que se van a presentar, por lo menos para nuestros días, es un presidente, un alcalde, un concejal, no sé a ustedes allá en México como le digan o en Estados Unidos, ¿sí? Dependiendo del estado, aquel que los gobierne, ¿cierto? Entonces, el estar mirando eso, pues hay ciertas cosas que casi a veces miramos, ¿cierto? Y hay otras que se nos olvida. Miramos unas las cualidades, hay el que mejor habla, el que mejor ideas tiene, el que va acorde con los cambios que debería tener la nación, ¿cierto? Nosotros miramos los factores buenos, pero se nos olvida que también aquel que sube también va a hacer cosas muy malas. ¿Por qué? Porque uno de los atributos o de las características que tienen aquellos que empiezan a gobernar un pueblo es que se pueden enseñorear, ¿sí? ¿Qué quiero decir con enseñorear? Que van a querer gobernar al pueblo y a decir se va a hacer mi voluntad, ¿sí? Un caso de esto que hoy podemos ver es la nación de Venezuela. Tienen a alguien que se les está enseñoreando y por eso Venezuela está como está, ¿cierto? Escogieron sin querer, escogieron a Maduro, por así decirlo, y pues como está, ¿no? Ese es un ejemplo claro de enseñorear, de decir, yo voy a hacer como yo quiero, no me importa los demás, aquí el que manda soy yo. ¿Sí? Esa es una primera clave. La segunda es que tienen autoridad de tomar ciertas decisiones, ¿cierto? En nuestros países ellos toman autoridades para cambiar ciertos aspectos, para construir ciertas cosas y cambiar avenidas, para lograr mejores comodidades, ¿cierto? Tienen la autoridad de tomar ciertas decisiones porque nosotros como pueblo se las atribuimos, ¿cierto? Ya en este caso que estamos como nación democrática. Tienen dominio.
Es decir, y para la época de Jesucristo, pues eso de tener dominio era mucho más claro que hoy en día. Hoy en día ellos lo que hacen es tener sus propiedades aparte, pero eso no quiere decir que la nación les corresponda. Por lo menos en mi caso, Colombia no le pertenece al presidente. Lo mismo puede ser en México, lo mismo puede ser en Estados Unidos, por más que esto no le pertenece a ellos, ¿cierto? A diferencia de cuando estábamos en la época de Jesucristo, de Yeshua, o cuando estábamos en la época de Samuel, que perdón, qué pena con ustedes. Como estábamos para la época de Samuel, ¿sí? Para la época de Samuel, por lo menos, ¿quién era el que tenía el dominio sobre la tierra? ¿De quién era la tierra? Pues del Eterno, ¿sí? En su momento, cuando Samuel subió, cuando empezó a ser juez, pues, ¿de quién era la tierra? Del Eterno. Hasta que empezaron a pedir rey. Ya el rey que hace empieza a ganar dominios en nombre de él, ¿cierto? Y eso es algo que lo vemos con los imperios, con cada uno. Roma hizo su imperio mucho más grande de lo que fue Grecia, de lo que fue Babilonia, de lo que fue Asiria, ¿cierto? Y de lo que fueron otros imperios que casi no nombramos, pero hubieron muchos más imperios que atravesaron por Israel y otros que ni siquiera tocaron a Israel, que están más hacia Medio Oriente, ¿no? Entonces, ciertos lugares o ciertos imperios se levantan teniendo dominio. ¿M? Eso es otra cosa. Quieren mandar sin importar si hacen, si quieren o no quieren hacer su voluntad. Entonces, lo que hacen es que a través del ejército les dicen, ¿me hacen caso o me hacen caso, cierto? Eso es a algunos, no todos los reyes. Vamos a ver que empezaron a hacer esto. ¿Sí? Y por eso y eso mismo lo dijo Yeshua, o sea, no, esto no lo dijo nadie más, sino nuestro propio Mesías nos lo dijo en Mateo 20:25, dice, entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. ¿Esto a quién se los decía? A sus discípulos. Le dice, no quiero que ustedes como discípulos terminen siendo así, ¿sí? Porque ellos que estaban tomando, ya estaban empezando a tomar un rasgo de autoridad, ya estaban empezando a ejercer un tipo de liderazgo y a veces como líderes queremos tener un dominio, queremos mandar a alguien, queremos ejercer autoridad o a veces se nos sube el orgullo y queremos enseñorearnos, ¿cierto? Queremos ser los señores del lugar en el que estamos enseñando o en el que estamos transmitiendo las palabras, ¿cierto? Por eso dice Yeshua, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces ya tienen ustedes un tip. Si quieren ser grande, si ustedes quieren ser reconocidos, si ustedes quieren ser los primeros, ¿qué tenemos que ser? Servidores, ¿sí? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo. Para esa época que era ser siervo, para esa época ser siervo no es como hoy en día lo vemos que es una persona que va y sirve a la iglesia, va, está ya acomodando sillas, está sirviendo, ¿cierto? Para nosotros lo podríamos ver ese como siervo, pero para la época de Jesucristo, para la época de Samuel, que es la que estamos hablando hoy de Samuel, ¿no? Para esa época el ser siervo era ser un esclavo, literalmente esclavo como lo conocemos para la época de los emperadores romanos y ellos que hacían un esclavo que era lo de menos, la peor categoría, la más baja, ¿sí? El esclavo no tiene palabra, el esclavo no tiene libertad de exigir, ¿por qué? Porque es esclavo, le pertenece a su señor. Si su señor quiere maltratarlo,
hacerlo, el esclavo que tiene que hacer, dejarse, porque es esclavo, ¿sí? Eso es algo y eso es algo que debemos de entender muy bien. En las escrituras cuando se habla de siervo, de servidor, es ser esclavo. Una cosa muy diferente es ser esclavo del mundo a ser esclavo de Dios. Ser esclavo de Dios tiene mucho más privilegios de ser esclavo del mundo, ¿cierto? Esas son cosas muy diferentes. Entonces, y un ejemplo muy claro de servicio fue lo que vino a hacer Yeshua, y él mismo lo dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y quién es el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí mismo él está diciendo a ellos que él vino para morir, para rescatarlo a ellos, que él vino a ser siervo, que él vino a ser esclavo. ¿Esclavo de quién? De Dios. Más que de los hombres, vino a ser esclavo de Dios porque él vino a cumplir a cabalidad lo que se decía del Mesías, ¿cierto? Si él no lo hubiera hecho y él hubiera sido rebelde y hubiera querido alzarse, ¿sí? Y decir, y protestar y decir, yo no quiero que me hagan esto, yo no quiero vivir eso, ¿sí? Que otro lo haga, que yo no quiero, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? No tendríamos la entrada. Gracias a que él se sacrificó, gracias a que él fue esclavo, gracias a que él cumplió la voluntad del Eterno, pues es que nosotros podemos entrar al pacto, ¿sí? Por eso es que Yeshua es el máximo ejemplo que nosotros podemos tener, al cual debemos de seguir, ¿no? Entonces, ¿qué es un servidor? Ya vimos, un siervo es igual a un ministro. Hoy en día a un siervo, a un servidor le dicen ministro, ¿sí? O incluso se autonombran apóstoles, se autonombran misioneros, todas estas partes, ¿sí? Y a veces no cumplen el rol de siervo. No lo digo que todos, hay personas que sí realmente al querer cumplir esto, al querer servir a Dios, realmente si lo hacen de corazón, realmente sí sirven así como Dios, es decir, se rebajan, dejan esa autoridad que tienen de demandar o de señorear, sino que hacen lo contrario. Si necesitan una taza de café y ellos la saben hacer, van y la llevan. Si cosas tan simples que alguien que se dice ser ministro, ¿sí? No lo haría. Alguien que se enorgullece y que utiliza ese ministro como símbolo de autoridad que se quiere enseñorear de alguien, ¿sí? No sé si ustedes han visto líderes, pastores, sacerdotes, papas, curas, bueno, en el lado que ustedes estén, incluso en empresas, ¿sí? Jefes que en vez de ser su líder, ¿sí? De trabajar hombro con hombro, pues lo que hacen es que querer asumir el rol que no les corresponde de autoridad y de enseñorearse. Ah, como estos están bajo mi mando, pues ahora les voy a achacar, les voy a montar trabajo, y todo el trabajo que a mí me toca, ellos lo tienen que hacer, ¿sí? A veces tenemos jefes que son así, ¿cierto? Entonces, ese no es el labor de un ministro. Ese, en cuanto al ministerio, en cuanto a ya hablando cosas del Eterno, el servicio del Eterno, pues un ministro que tiene que hacer, servir a la iglesia, que es lo que vemos actualmente, todo lo contrario, ¿cierto? Por eso si lo buscamos en el diccionario, el término ministro dice que deriva del latín minister, que significa sirviente o criado, también ayudante. Proviene o procede de la raíz minus, que es que menor menos miniatura. Entonces, si vemos, entonces nosotros debemos ser los menores de los menores para poder ser
el primero, ¿sí? Si nosotros queremos, entonces debemos ser los sirvientes, aquellos que a veces los tenemos como nada, a veces como que no son tan importantes, ¿sí? Hoy en día podríamos decirlo como un barrendero de la calle, como aquel que recoge la basura o aquel que recicla. Son, son, ¿cómo se dice eso? Son como, se me olvidó, son como empleos, bueno, profesiones de las cuales casi a nadie le gusta, ¿cierto? Pero son aquellos que nos sirven para ver nuestra ciudad más limpia, para ver nuestra ciudad un poquito más ordenada, ¿cierto? Y ellos sí realmente están sirviendo al pueblo sin necesidad y a veces son más humillados, a veces no les toleran, a veces son irrespetuosos, la gente son respetuosos con ellos, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos ser igual que un criado, que un sirviente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no está el exigirle a Dios, ¿cómo le vamos a exigir a Dios algo que Él ya nos dio? Él ya nos dio de antemano todo lo que necesitamos, por eso no podemos exigirle. ¿Y qué le vamos a exigir? Es lo mismo que un niño de 1 año, exigirle a su papá que le dé una moto ultramodelo con 10 10 caballos de fuerza, pues de lógico que no se la va a dar porque un niño chiquito, ¿cómo se va a defender? Se va a lastimar, ¿cierto? Por eso el Eterno no da más de lo que necesitamos, ¿sí? O de lo que podamos sostener, ¿sí? Eso, y esta es una de las, de por sí, esta palabra de ministro se ha transgiversado demasiado, tanto que hoy que vemos, hoy que cómo podemos ver a los ministros, aquellos que realmente dicen estar sirviendo a Dios, vuelvo y les reitero, no todos, algunos sí lo hacen de corazón, hay otros que no, ¿cierto? Pero vemos más ejemplos malos que buenos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues ellos que se enorgullecen, se les sube ahí sí como dicen la fama a la cabeza, empiezan esa que les sirvan a ellos, que todo el mundo tiene que correrle a ellos, mostrando todo lo contrario a lo que Yeshua mostró. Y lo vimos en la imagen anterior, Yeshua que hizo con sus discípulos, les lavó los pies. Para esa época eso era lo que hacía un sirviente, un criado. Por eso Pedro en su momento dijo, no, 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 a mí no me laves los pies. ¿Por qué? Porque tratando de decir, tú no eres mi criado, ¿sí? Aunque Yeshua hizo que le dijo, tienes que lavarte los pies de otro modo, ¿cierto? Entonces podemos ver acá, ¿sí? Que nosotros debemos mostrar realmente lo que Yeshua mostró, que es que ser sirviente, ser siervo del Eterno. Y eso a veces implica tener que servirle a alguien que no se lo merezca, tener que amar al prójimo, tener que ayudar a aquellos que a veces nos cuesten trabajo estar ayudando, ¿sí? Por eso en Mateo 20:28 que dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, o sea, Yeshua a él cuando le sirvieron. Sí, de pronto ahí en una cena cogieron, le sirvieron el plato, pero nunca un servicio tal cual como lo deberían haber hecho por él haber sido el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? Nunca él lo trataron distinguidamente, antes le reprocharon, antes lo trataban mal, antes le decía que él no estaba andando correctamente, ¿cierto? Incluso ya para su muerte, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Sí? No lo trataron como rey, no lo trataron como alguien que venía a salvarlos, sino como alguien que no se merecía nada, ¿sí? Lo trataron, lo humillaron, lo ultrajaron, ¿cierto? Y por eso él al venir a servir, ¿cierto? No vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida por rescate de muchos, ¿sí? Y eso es algo que debemos de destacar de nuestro Mesías, que Él vino a ofrecer mucho más por nosotros de lo que a veces nosotros ofrecemos por Él, ¿sí?
Por eso es que casi siempre nosotros, cuando escogemos un líder, ¿qué es lo primero que miramos? Por aquellos que son más carismáticos, por aquellos que hablan muy bien, que tienen sus ideas muy claras, ¿cierto? Y una presencia muy firme, ¿cierto? A veces escogemos a esas personas sin saber que a veces podríamos fallar. Y un ejemplo de ello es Saúl. ¿Sí? Dios, el pueblo pide un rey, ¿sí? El pueblo pide un rey y el Eterno les da un rey conforme a lo que ellos quieren. Recordemos que el Eterno conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Incluso conoció el corazón de aquellos de los que estaban solicitando rey. Entonces Dios le da a Saúl. ¿Y Saúl qué características tenía? Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel 9:2. Y dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Ya era joven y tenía un buen aspecto porque era hermoso. Y dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. O sea, imagínense, era el más simpático. Hagan de cuenta, el actor de novela que a ustedes más les guste para las mujeres, era pues el más simpático, el más hermoso. Para un hombre, pues el más destacado, ¿sí? Así era Saúl. Dice, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era el más alto, imagínense, era más alto desde hombros hacia arriba era el más alto en el pueblo, o sea, todos le llegaban acá. De acá nadie pasaba a Saúl, entonces imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues destacaba entre todos, ¿no? Entonces Dios le dio un hombre conforme a lo que el pueblo quería, alguien que los representara, alguien que dijera, este es fuerte, este es simpático, este es atrayente, ¿no? Pero a diferencia de David, vamos a ver la apariencia de David, si realmente encajaba conforme a lo que era Saúl. Y dice en 1 Samuel 16:12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, o sea, David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, ¿sí? O sea, no resalta que fuera simpático, sino que era de buen parecer, o sea, ni era ni tan feo ni tan bonito, por así decirlo, ¿no? Y algo que dice la tradición oral o a nivel del judaísmo, dicen que no era alto, que era bajito, chiquito, ¿sí? Por eso ustedes ven y casi siempre cuando salen historias o representaciones de David, casi no siempre lo muestran alto, casi siempre es bajito, ¿cierto? Entonces imagínense, Saúl bien alto, ¿sí? Y David bien chiquito, bien chaparrito, sí, pues imagínense a quién iban a preferir. ¿Ustedes a quién preferirían? ¿A un hombre alto o a alguien bajito, sí? Eso ya va en gustos, pero pues casi siempre escogemos a alguien que sea más alto que nosotros, ¿cierto? Por obvias razones, porque sentimos más seguridad. ¿Mm? Entonces, esto era algo que vemos acá y ahora sí podemos llegar a entender esta parte, ¿cierto? Que vimos, ¿sí? En cuanto a qué se trataba y de qué estaban hablando, ¿cierto? Recordemos que esto se da en Israel y Judá, esto se da entre las dos casas, ¿no? Y por eso es que para esta época, pues fue que se da esto que nos está mostrando acá de qué se trata el libro, pues de toda esta historia, desde que empieza Samuel a ejercer como juez hasta que llega la muerte de Saúl, ¿sí? Por eso es que ahí resaltamos un poquito a tratar de entender realmente cuál era el sistema que el Eterno quiere que nosotros tengamos, el liderazgo, y no el que a nosotros de pronto nos gusta más, ¿sí? Porque muchos han dicho que la democracia es lo mejor para el pueblo, pero pues no siempre es así. ¿Cierto? Y lo vemos y lo vimos ya tanto en el estudio anterior y ahorita con lo que cerramos. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da esta historia? Pues se da en el 1050
al 1950 antes de Cristo aproximadamente. Recordemos que todas las fechas que vamos a ver de ahora en adelante, todas son aproximadas, pueden variar entre 50 a 100 años, ¿sí? Dependiendo, porque pues no hay exactitud, ya que eso pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a ver el por qué se escribió este libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Recordemos que anteriormente era solo un libro y se dividió en la Septuaginta, aunque ambos hablan de temas muy diferentes. Y este primer libro habla de el registro del inicio de la monarquía, es decir, el inicio de los reyes o del reinado de Israel, ¿cierto? Y es lo cual está confirmando está confirmando lo anticipado en Deuteronomio 17, 14 al 20, que lo vamos a recordar porque nos toca tenerlo en cuenta, porque de eso vamos a mirar si realmente los reyes andaron de acuerdo al corazón de Dios o no. Si por lo menos los tres primeros, que son los que reinan sobre las 12 tribus, lo vimos en el curso básico, ¿cierto? Si Saúl, si David y Salomón realmente guardaron y cumplieron a cabalidad este capítulo. Igual lo vamos a estar repasando también con cada uno de los reyes. No con todos, pero sí, vamos a estarlos repasando. Entonces, ¿qué dice en Deuteronomio 17, 14 al 20? Dice, cuando hayas entrado en tierra del Eterno, tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, porque pondré un rey sobre mí, perdón, como todas las naciones que están en mis alrededores. Imagínense, el Eterno. ¿Cuántos años atrás de la época de David, si fue en el 1050, ¿sí? Y en el 1400, 1500, más o menos se da las escrituras, se da la Torá, pues imagínense, hace casi medio siglo, se había antes, así medio siglo, de 400 a 500 años antes, ya se había escrito que el pueblo iba a pedir rey en su momento. Sí, imagínense, ya el Eterno había anticipado algo que el hombre, que el pueblo iba a pedir, ¿sí? Y lo iba a pedir ¿por qué razones? Porque ellos querían, porque ellos sentían que era mejor tener un rey, no, porque querían seguir el ejemplo de las demás naciones, querían ser como las demás naciones. A veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Que queremos ser como los demás sin importar que a veces tenemos mejores cosas estando con el Eterno, ¿no? Y sigue en el verso 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces acá el Eterno les dice que Él les iba a dar rey. O sea, Él ya estaba preparando el corazón de David para ponerlo como rey. Pero ¿qué hizo el hombre? El pueblo se adelantó a los principios del Eterno. Por eso acá dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere, no al que el pueblo escogiere. Como el pueblo lo pidió antes, pues ¿qué hizo Dios? Le dijo, bueno, ustedes lo quieren antes, tomen, ¿sí? ¿Y qué pasó por ello? Vamos a ver que tuvieron varias consecuencias el pueblo, ¿sí? Y le pone varios principios para escoger el rey. El primero, que tiene que ser hermano de entre, o sea, debe ser o pertenecer a una de las 12 tribus, ¿sí? Puede que sea de Judá, puede ser que de Benjamín, puede ser de cualquiera de las tribus. En este caso, recordemos que Saúl fue benjamita, ¿no? Fue de la tribu de Benjamín. Entonces dice y sigue diciendo en el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno ha dicho, no volváis nunca por este camino,
¿sí? Entonces, ¿qué dice el Eterno? Primero, no vayan a tener demasiados caballos, ¿sí? Perdón, con ustedes. Y tampoco van a aumentarlos, o sea, tampoco van a tener más de los que necesitan, ¿sí? Y tampoco los van a traer de Egipto, porque ¿qué dijo anteriormente en libros anteriores de la Torá? A Egipto no vas a volver porque de allí te saqué, ¿cierto? Entonces, pues imagínense, ya el Eterno les estaba anticipando lo que ellos iban a hacer tiempos más adelante. Y en el 17 nos da otra puntuación o otro punto al que nos dicen no debemos de hacer, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Acá vemos dos razones a las cuales no tenemos que hacer. No tener muchas mujeres, esto en cuanto a hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces las mujeres o nosotras tenemos se puede decir ese don o no don, ese aspecto de poder convencer al hombre a hacer ciertas cosas que no deben, ¿sí? Por eso es que, ¿qué dice el Eterno? O que dice en Proverbios, aléjate de la mujer que tiene palabras dulces, ¿sí? Porque pues te puede desviar. ¿M? Y lo otro es que dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, o sea, para sí. Es muy diferente que la amontone para ayudar a otros a que la amontone para sí, siendo egoísta, prefiriendo todo para él. Y sigue en el verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, cuando ya se haga rey, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De cuál ley? De la ley que se le dio a Moisés, de la ley dada a Moisés, del origen que está al cuidado, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios. Y sabemos que temer al Eterno es que aborrecer el mal. ¿Cómo yo aprendo a aborrecer el mal? Pues a través de las escrituras, a través de la Torah. Si yo estudio la Torah, voy a saber cuál es el mal, cuál es lo que el Eterno no quiere. Entonces ahí sí voy a guardar. ¿Qué dice? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, perdón, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, para que no se enseñoree sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, aquel que realmente guardara estas palabras, pues realmente iba a ser un rey que iba a perdurar y posiblemente hasta sus próximas generaciones iban a subir si seguían guardando este mandato, ¿no? Y eso es algo que pasó y por qué para la época de Yeshua al pueblo y qué fue lo que el pueblo hizo, porque el pueblo no quiso a Yeshua y antes dijeron, ¿sí? Y qué dijo Pilato, ¿sí? ¿Qué le dijo Pilato al pueblo? Le dijo, vengan, ustedes tienen la oportunidad, ¿realmente quieren matar a su rey judío? Y el pueblo, ¿qué dijo? Eso lo vemos en Juan 19:14. Dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¿quién dijo? Pilato dijo, he aquí vuestro rey. Pero ¿qué gritaron el pueblo? Dice ellos, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. O sea, él no lo dijo realmente porque lo creyera, sino realmente en cierta forma se estaba burlando, ¿sí? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué respondieron los principales sacerdotes? Dice, no tenemos más rey que César. Y pues de lógico que si los principales sacerdotes dijeron eso, pues el pueblo a quién iba a seguir,
a sus líderes, ¿no? Pues entonces dijeron, no, si estos sacerdotes no creen en él, pues nosotros ni modo, ¿cierto? No vamos a creer, aunque como siempre hay un remanente que sí creía y un remanente que sí confesaba a Jesucristo como su rey, pero como siempre, por algo pasan las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios quería que fuera rey? Primero, como Dios quiere a un rey sobre su pueblo, primero que fuera entre su pueblo, no un extranjero, no alguien que no conociera las escrituras. Segundo, tenía que hacer una copia de la Torá, de la ley, de los primeros 5 libros, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Y tenía que meditar en ellos todos los días. Lo mismo que le dijo a Josué en Josué 1, 7 al 9, si no estoy mal, que le dice, cuídate de guardar lo que está escrito en este libro de la ley de Moisés, ¿cierto? Y medita de día y noche, ¿cierto? Eso mismo le está diciendo a los reyes, o sea, no es algo que se haya inventado, no es algo que no se haya dicho, es algo que ya estaba escrito desde hace rato. Y ejemplo de esto es David. David sí dio ejemplo de este mandamiento. ¿Por qué? Porque él resaltó en el Salmo 119, resaltó las escrituras. ¿Cómo no le dice a las escrituras, cierto? Tus palabras son más dulces que la miel, ¿sí? Incluso compara la palabra con el oro y dice que el oro es como si nada y que las palabras del Eterno son mejor que el oro fino, ¿no? Entonces, si vemos todos estos ejemplos, incluso le dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, está resaltando las escrituras de manera muy diferentes, pero dándoles el sentido que realmente él entendía de las escrituras y sabía que sin las escrituras definitivamente no podría seguir o guiar al pueblo, ¿no? Cambio Saúl, ¿cómo terminó? Saúl en medio de su vida, ya lo vamos a ver a lo largo que vayamos estudiando este libro, realmente Saúl lo que hace es terminando consultando a una adivina, a una bruja, por así decirlo, ¿sí? Y eso es algo que no se puede hacer, eso va en contra de las escrituras, eso es algo que aborrece el Eterno, ¿sí? Y eso es algo que debemos de evitar. ¿Mm? Por eso, y un ejemplo de esto de lo que David decía es el Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Y cómo vamos a ver la misericordia de Dios si no conocemos las escrituras, ¿sí? Si no conocemos la palabra de Dios? Por eso él dice, porque tu ley es mi delicia. O sea, para él era estar en la palabra de Dios, era su delicia, su deleite, su descanso, ¿sí? A diferencia de otros reyes. Por lo menos, si miramos también a Salomón, tocando ahorita todos los monarcas, los primeros 3 que reinaron sobre todas las tribus, pues definitivamente vemos, y como estudiamos en el curso básico, pues Salomón tampoco siguió este mandamiento, tampoco siguió estas instrucciones que el Eterno dejó en Deuteronomio 17, sino que hizo todo lo contrario, ¿sí? Eso lo vemos en Primera de Reyes 11. ¿Qué hizo? Primero, tuvo 700 esposas y 300 concubinas extranjeras. Algo que el Eterno que le dijo a todo el pueblo de Israel, no se casen con mujeres extranjeras que no sean de su pueblo, o por lo menos que no sigan sus mismos principios, que es creer en las escrituras, ¿no? Y segundo, se hizo carros de Egipto a un lugar donde no debía volver. Nadie, y quién de los que está acá quisiera volver a un lugar al que le hicieron daño, al que los afectaron, pues ninguno, ¿cierto? Por lógica uno diría, no vuelvo allá. Pero ¿qué hizo Salomón? Prefirió volver allá donde sus enemigos, donde le hicieron tanto daño al pueblo, y aún así prefirió hacer trato con ellos. La segunda y la tercera es que
guardó mucho oro para sí, ¿sí? Si vemos, él hizo una cabaña, una casa allí en el Líbano, y que hizo y guardó plata, guardó oro, guardó de todo allá, ¿cierto? Incluso escudos, incluso hasta de oro, hizo muchas cosas en oro y todo eso la tenía allí guardada. Tanto que se dice que la plata para la época de Salomón era como piedras. Es lo mismo que ustedes salir y ver las piedras por el camino y ni les apetece cogerlas, ¿cierto? Entonces usted dice, uy, esto se ve como feo por acá, ¿no? Asimismo era la plata en ese entonces. Él no comía en nada que fuera de plata. Para él tenía que ser servido en oro. Imagínense. Entonces, todo esto demuestra que realmente él no hizo la copia de la Torá. Él pasó este mandato por alto y por eso, pues terminó, ¿sí? Haciendo cosas que no debía. Por eso él dice en su libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque como no conoció las escrituras desde un principio, prefirió irse al mundo y buscar en el mundo a ver si podía llenar su vacío, llenar y poder tener de todo y pensar que con eso iba a ser feliz, pero nunca lo logró, por eso dice vanidad de vanidades, o lo que quiere decir efímero de lo efímero, ¿sí? Porque eso es vanidad, vanidad es efímero, es humo, ¿sí? Tú el humo no lo puedes coger, ¿cierto? Lo mismo es la vida, lo mismo son las pasiones de este mundo. Tú vas a tratar de cogerlas, vas a disfrutar por un segundo, pero al siguiente segundo vas a estar destruido, vas a estar cabrizbajo. ¿Por qué? Porque no trae una felicidad a largo plazo, sino va a traer una felicidad momentánea. ¿Listo? ¿Y qué termina diciendo? Empieza con estas conclusiones y desde el primer capítulo empieza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero ¿qué termina y cuál es su conclusión después de vivir, después de tener todo? Ya cuando entremos a Eclesiastés vamos a ver que él vive todo, pasa por todo, tiene de todo. Sí, porque fue el único de los reyes que ha existido a nivel histórico que ha tenido incluso hasta una orquesta musical, ha tenido un zoológico para él solo de todos los animales exóticos que pudo conseguir en su época, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Y qué terminó diciendo? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dijo esta la mitad, esto es por si al caso, no, dijo esto es todo del hombre. Él que lo vivió todo y que tuvo de todo, tuvo mujeres, tuvo cuanto trago se le atravesaba, tuvo cuanta riqueza quiso, tuvo cuantas seres inmuebles tuvo, es decir, casas por montones tuvo, ¿sí? Tuvo viñas, tuvo zoológico, tuvo, mejor dicho, de todo. Entonces, si él lo dice, pues imagínate nosotros qué deberíamos ser. Entonces, acá en este libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes nos va a mostrar el registro de un hombre conforme al corazón de Dios, a diferencia de un hombre que no fue conforme al corazón de Dios, sino que actuó como un hombre orgulloso que hacía su voluntad. ¿Sí? A diferencia de alguien que realmente en vez de dejarse llevar por su orgullo, se humillaba y quería hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Eso lo vamos a ver. ¿Y por qué nombro los dos libros? En Segunda de Samuel vamos a ver todo el reinado de David y vamos a contrastarlo. Ustedes mismos lo pueden ir contrastando mientras que vayamos yendo en la clase, en el transcurso de la clase, vamos a ver que realmente Saúl se llenó de orgullo, se llenó de enaltecimiento sobre sí mismo, que empieza muy bien, pero termina muy mal, a diferencia de David. David desde un comienzo hasta el final de su reinado
pues él sigue haciendo la voluntad del Eterno. Entonces, eso es, y por eso es lo importante de tener, pues, claro, esta parte. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien, hasta acá vamos entendiendo todo. Sí, Hacen un dedito así, si no pueden hablarme, hacen el dedito con la mano para arriba, con listo, entonces por si al caso. Bueno, entonces vamos a seguir con el bosquejo. Este libro tiene 31 capítulos y y la vamos a dividir en tres secciones, ¿sí? Tiene hartos, pero tres secciones vamos a ver. En la primera sección vamos a ver los capítulos 1 al 7, donde nos habla la historia de Samuel, ¿sí? O de Chemuel, ya ahorita vamos a ver, o ya incluso al principio vimos Chemuel, pero ya lo vamos a ver ahorita un poquito más detallado el porque Chemuel, ¿sí? En la segunda sección vamos a ver los capítulos 8 al 15, ¿sí? Donde vamos a ver la historia del rey Saúl. O sea, en estos capítulos, si vemos el reinado de Saúl, fue muy corto antes de que el Eterno se lo pasara a David, ¿sí? Aunque no lo quitó del todo porque vamos a ver que él sigue hasta la siguiente sección. Entonces, en la última sección vamos a ver los capítulos 16 al 31, que de ahí es donde vemos la persecución de a David. Cómo Saúl va a perseguir incluso a muerte a David. Cómo lo va a perseguir y le va a querer matar, ¿sí? Por un método, por otro, ¿sí? Querer acabar con la vida de él solo porque pensó que le iba a quitar el trono, sabiendo que pues el trono era de Dios y es de Dios, ¿no? Estas tres secciones somos las que vamos a hablar. Entonces, para entrar ya en contexto, vamos a entrar con la primera sección, ¿sí? Y vamos a entrar a conocer la historia de Samuel, el último juez de Israel, ¿sí? En estos capítulos vamos a ver los dos últimos jueces, ¿sí? Vamos a ver a Elí y después vamos a ver a Samuel, ¿listo? Entonces vamos a ver a estos dos jueces, ¿listo? Y empieza en el capítulo 1 con la historia de Elcana y Ana, ¿sí? Que son los padres de Samuel, ¿listo? Y acá vamos a ver qué pasa con ellos dos. Dice en 1 Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, ¿sí? Del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Entonces, ¿de dónde era él? De Efraín. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces acá nos pone ya unas primeras cosas. Primero, este hombre tenía algo que no podía hacer, ¿cierto? Tenía un matrimonio en poligamia. Si vemos en la palabra de Dios, nos dice que la poligamia no estaba aceptada por el Eterno, ¿cierto? Eso era algo que no se podía hacer, era mal visto, ¿sí? Primero eso. Segundo, Ana era estéril, no tenía hijos, ¿sí? En cambio, Penina sí. Y vamos a seguir viendo. Y si ustedes siguen la historia del capítulo, van a ver todo esto. Y vamos a ver que después de eso, Ana hace un voto, ¿sí? Porque Penina cogía y la molestaba mucho por no tener hijos y de por sí eso es algo feo, saber que no puedes tener hijos, quieres tenerlos, pero no puedes, y eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras, ¿no? Con Sara, con Raquel, con Rebeca, sí, las tres matriarcas, por así decirlo, ¿cierto? Ellas también fueron estériles y sufrieron mucho por ese aspecto, ¿no?
Ana también, y si ustedes leen los versículos anteriores, ella lloraba, ella no sabía qué hacer, ella se sentía mal. Y para esa época, recordemos que para la antigüedad, el no tener hijos era símbolo de que su vientre estaba seco o que estaba maldita por alguna razón, ¿sí? Eso era lo que decían, ¿sí? Pero vamos a ver y vemos el voto que realmente hizo Ana para que el Eterno le diera le bendijera con un hijo. Y dice en 1 Samuel 1:10, dice, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, incluso le da con detalles qué es lo que quiere, ¿no? Le dice un hijo varón y yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá cuando dice no pasará navaja sobre su cabeza es lo mismo que vimos en el libro de Jueces cuando hablamos de Sansón. ¿Sí? Cuando hablamos de Sansón, que dijimos que a él el Eterno le pidió que hiciera un voto nazareo desde antes del nacimiento. Es lo mismo que está haciendo Ana acá con otras palabras. Ella lo dedicó al Eterno y le dijo que no iba a pasar navaja sobre él, es decir, iba a ser nazareo, ¿sí? Entonces vemos que acá Samuel desde un principio fue consagrado al Eterno por una petición de querer concebir un hijo, por lo menos saber que su vientre y que no era castigo de Dios, sino que era un propósito de Dios, ¿no? Y esta oración viene a ser contestada por Dios y vamos a ver lo que sigue diciendo. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí, este es el 13º juez, ¿sí? El antepenúltimo, dice, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Es decir, es como si ustedes estuvieran hablando y estuvieran haciendo así. No me entendieron nada, ¿cierto? Solo estaba moviendo los labios, pero sus palabras no salían. Lo mismo estaba pasando con ella, ¿sí? Estaba tan afligida que lo que sentía era decirlo de corazón y solo balbuceaba las palabras, es decir, ni las decía así para que lo escucharan las demás personas. Por eso Ana le responde, Ana sigue diciendo, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Imagínese, este juez pensó que estaba ebria, dijo, no, esta señora tan temprano acá y ebria, ¿sí? Y por eso él le dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Imagínense que a ti tú estés en medio de un dolor tan grande y preciso te digan, no, es que estás ebria. Sí, es difícil, ¿no? O a los hombres que estés en una circunstancia fea donde ustedes se sientan que, mejor dicho, no pueden y vengan y le digan, no, es que usted está ebrio. Un líder, alguien que ustedes reconozcan de autoridad, vengan y les diga eso, pues no es nada agradable, ¿no? ¿Cómo se sentiría Ana en ese momento? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción me he hablado hasta ahora. O sea, ella le dice, he derramado mi corazón ante Dios, no me tengas como impía. Y para esa época, una mujer que andara en medio de bebidas, borracha y todo eso no es tan común como hoy lo vemos. Hoy en día vemos a mujeres ahí que incluso hasta duermen en la calle por sus borracheras, ¿cierto? Eso no se veía en esa época y en esa época era muy mal visto porque los tenían como una mujer de la calle o una mujer impía, ¿sí?
Y Elí le respondió a lo que ella le dijo y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, acá Elí le promete y le profetiza que ella va a tener un hijo, ¿sí? Y ahí es cuando ella dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo de que estar en embarazo, dice, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Eterno. ¿Mm? Entonces imagínense, le puso Samuel, Chemuel. ¿Qué quiere decir Chemuel? Si ustedes lo buscan en el Strong, es el H8050. ¿Qué quiere decir oído por Dios? ¿Sí? Porque oído por Dios es del H85, que es la raíz primaria de orar, que es Shema, ¿sí? Es de la misma palabra que nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Elohai, Adonai Echad, ¿sí? Ese es la misma raíz de Shema, Shema Israel, ¿sí? Oye Israel, ¿sí? Entonces, por eso Chamuel, ¿no? Y después vemos que se conjunta con la H410, ¿sí? Que significa fortaleza o es el nombre como reducido del Eterno, ¿sí? Como por lo menos a Juan, no, a Juan, no, espérate, un nombre que se acorte, por lo menos el mío, Juliet, se acorta a Julie, ¿sí? A Julie, se acorta, entonces lo mismo pasa con el Eterno. Se le hace un acorte para que en el nombre de cualquier persona también esté incluido el nombre del Eterno. ¿Mm? A eso va por eso dice oído por Dios, ¿vale? Y muchos de los nombres que vamos a ver, incluso de los profetas, también tienen esta terminación de él. Sí, él es del eterno, ¿sí? O sea, da la denominación del eterno. ¿Listo? Y sigue diciendo en el verso 22, entonces acá vamos a ver si Ana realmente cumplió esa promesa que le hizo a Dios, ¿sí? Y dice, pero Ana no subió, o sea, ¿qué no subió? No subió al templo. Dice, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Eterno y se quede allá para siempre. Imagínense, eso no es como hoy en día que voy y llevo a mi hijo al colegio y al ratico lo vengo otra vez a recoger. No, recordemos que ellos vivían en Efrata, eran de Efraín, ¿sí? De por sí Efraín a Jerusalén, pues de lo que era lejos, era de gran distancia, ¿sí? Y entonces, pues ahí vemos que Ana dice, yo no voy a subir al tabernáculo, en este entonces estaba el tabernáculo, no estaba el templo. ¿Mm? ¿Y qué dice Ana? Yo no voy a subir, yo todavía no voy a ir a presentar sacrificio porque voy a destetar el niño. Es decir, yo lo voy a cuidar, lo voy a tener, sí, me voy a dedicar a él mientras que puedo porque después lo voy a entregar para siempre. ¿Será fácil para los padres hacer esto? Acá que debe haber padres, sería fácil hacer esto de ir y entregar a sus hijos así y darlos para el servicio del Eterno para siempre sin que yo me duela o me congoja. Pues no es fácil, ¿cierto? Eso siempre es, si nos duele que vaya y se vayan y hagan, se casen con otras mujeres, ¿cierto? Por lo menos en cuanto a hijos, en cuanto a hijas, que se vaya y se case con otro hombre y se vayan de la casa, pues duele, ¿cierto? Y los que son padres acá lo pueden decir, pues imagínense esta mujer dejando a su hijo desde muy chiquito, ¿sí? Desde muy joven, a una edad después de ser destetado, cogí lo llevó, pues imagínense cómo sería ese dolor de ella, ¿no? Y por eso dice, y el Cana le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla el Eterno su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después de que lo hubo estetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Eterno en Silo. Para esa época en Siloé era donde estaba el tabernáculo. Y dice, y el niño era pequeño, o sea, no era ni tan grande. Imagínense a qué edad lo destetarían. Se dice que más o menos era de 3 a 4 años. Hoy en día es mucho menor, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Alí. Es decir, fueron y sacrificaron al becerro, lo presentaron al Eterno. Y después se fueron a presentar al niño a Elí, al sacerdote, ¿sí? Al que era en ese momento juez. Y dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Eterno. Por este niño oraba y el Eterno me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Eterno, todos los días que viva será del Eterno, y adoró allí al Eterno. Imagínense ustedes entregar a su hijo y saber que no lo van a poder ver sino por ahí una vez al año cuando fueran al templo, o en cada festividad cuando fueran al tabernáculo a adorar del Eterno. Del resto del tiempo no lo iban a volver a ver. Y por lo que sigue diciendo la historia, solo subían una vez al año. Imagínense, ¿sí? Eso era difícil para una madre hacer eso, una madre que no podía tener hijos, que era difícil que tuviera hijos, pues el primer hijo y tener que entregarlo así como así, no era fácil, ¿cierto? Difícil. No sé, las mamás que están acá, ponerse a pensar en eso definitivamente es algo difícil de hacer. Y después vemos en el capítulo 2 el cántico que Ana hace al ser escuchada y al poder cumplir su palabra o su promesa. Dice en 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Eterno, mi poder se exalta en el Eterno, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Imagínense esa oración, esa exaltación de decir mi corazón se regocija en el Eterno. ¿Por qué? Porque Él le dio lo que necesitaba, lo que pedía, ¿sí? Mi poder se exalta en el Eterno, el poder haber podido concebir, ¿quién lo da? Solo el Eterno, por más que nosotras de mujeres queramos tener un niño, pero si el Eterno no quiere, pues no, por más que hagamos 1000 cosas y 1000 marañas, no vamos a poder tener hijos, ¿cierto? Por eso el poder de ella, pues se exaltó en el Eterno. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, es decir, dejó a sus enemigos callados. ¿Por qué? Porque ya pudo demostrar que el Eterno no la tenía maldita ni nada por el estilo. Y sigue en el verso 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambres. Hasta la estéril ha dado luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Es que, ahí lo que quiso decir es que el Eterno me bendijo, pude dar luz, pero aquellas que han dado luz van a languidecer, van a desfallecer. Y sigue en el verso 10. Delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Estos versos que resalté acá, el verso 10, ¿sí? Estos versos a mí me provocan y me dan alegría. ¿Por qué? Porque está hablando proféticamente de lo que la simiente de David iba a hacer. Está hablando del ungido, del Mesías, ¿sí? Porque si nosotros le cambiamos esa palabra al hebreo, está hablando del Mesías. Está diciendo y exaltará el poderío de su Mesías, de su ungido, ¿sí?
Y si vemos, ahí está exaltando o está detallando lo que Yeshua va a hacer en su segunda venida. Dice, delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios. Yeshua, que está esperando para venir por segunda vez, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice, y sobre ellos tronará desde los cielos, desde donde se mostrará Yeshua y desde donde bajará y mostrará su poder, desde los cielos. Y dirá, el Eterno juzgará los confines de la tierra y dará poder a su Hijo y exaltará el poderío de su ungido. Es decir, cuando Yeshua venga y reine sobre Israel, no solo sobre Israel, sino sobre los confines de la tierra, ahí va a tener poder y se va a exaltar al ungido. ¿Sí? Si vemos, esta es una profecía realmente que desde la época de Samuel Dios le dio esa inspiración a Ana para decir algo que iba a pasar o que va a pasar y que pues todavía no ha pasado, ¿no? Pero que ya está escrito en el libro de Apocalipsis cómo va a pasar y que realmente es algo que nos lleva al Mesías. Y cada vez que estudiamos algo en el texto de las Escrituras, vamos a ver que todo nos enfoca a quién, al Mesías, a aquel que realmente es el ungido, aquel que realmente nos va a salvar. ¿Listo? Eso en cuanto al capítulo 1 y capítulo 2. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí vamos bien? Sí, todo bien, Julieta. Vale, vale, gracias, Yana. Ya les iba a decir como el que calla otorga, voy a seguir. Vale. Entonces vamos a seguir con el llamado de Samuel, ¿sí? Y este llamado es muy bonito, ¿sí? Es uno de los que a mí más me gusta en cuanto a todos los llamados de los que hay en las escrituras, porque los llama de una manera muy dulce, ¿sí? A diferencia de otros. En primera de Samuel 3:3, vamos a ver desde el verso 3 en este capítulo, vamos y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Eterno. ¿En cuál templo? No en el templo que David o Salomón diseñó, sino en el tabernáculo. Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, imagínese eso. Dice, ¿dónde estaba el arca de Dios? ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? Imagínense, ahí donde estaba el arca de Dios y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Eterno llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Eterno volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Eterno, ni la palabra del Eterno le había sido revelada. Es decir, ¿qué quiere decir? Samuel todavía no tenía esa plena comunión con el Eterno, ¿sí? Eso de que a veces uno siente que la palabra, ay, le resaltó ciertas letras y se le reveló la palabra a uno, o sea, entendió lo que estaba escrito, eso todavía no le había pasado a Samuel, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el verso. Y sigue en el verso 8. El Eterno pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Eterno llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Eterno porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Imagínense, ¿no? Chévere que alguien uno esté durmiendo y lo llamen así dulcemente porque Samuel no se asustó, no corrió, ¿sí? Sino que fue directamente a donde Eli. Y sigue diciendo en el verso 10.
Y vino el Eterno y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Eterno dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, es decir, le dolerán, ¿sí? Y sigue en el verso 12, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y algo que tenemos que entender, y más si acá hay padres y madres, algo que ustedes tienen que entender, y más si más adelante por lo menos van a tener hijos, ¿sí? Eh, es que si nosotros no estorbamos el camino de ellos, no los reprendemos porque están haciendo algo mal, el Eterno nos va a castigar y nos va a pedir cuentas a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque somos los que los estamos guiando y les estamos enseñando que las escrituras se cumplen, se respetan, ¿sí? Y que es la palabra del Dios vivo, ¿sí? Y eso es algo que Elí no hizo. Por eso tuvo un castigo tan grande del cual vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes capítulos. Y sigue en el verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Imagínense, él como juez, sí, como líder de la nación, pues también tenía que ser líder de su propia casa, ¿sí? Y eso lo habla Pablo en una de sus cartas, dice que si nosotros somos líderes en nuestra casa, pues vamos a poder ser líderes para el resto del pueblo. Y eso lo dice para que pudieran escoger obispado, es decir, diáconos o líderes en cuanto al ministerio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? No va a ser espiada, no va a ser perdonada ni con ofrendas ni con sacrificios, porque ya el Eterno le había hablado de antemano, ya el Eterno le había dicho, mira si no te arrepientes, mira si no haces o no castigas a tus hijos o no los corriges, pues definitivamente mandaré un castigo. Y a pesar de eso, Samuel no hizo caso. A pesar de eso, Samuel se hizo de la vista gorda, siendo el sacerdote, ¿sí? Viendo todo eso, él aún así se hizo de la vista gorda. Y sigue en el verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa del Eterno. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, es decir, temió decirle esas palabras a Elí. Imagínense un niño chiquito, por ahí pongámosle 12, 11, de 10 a 13 años, por mucho tenía Samuel, ¿sí? Y él a esa edad tenerle que decir a Elí que él ha fallado y que el Eterno lo venía a castigar. Imagínense, pues no iba a ser de pronto tan bien aceptado, ¿no? Aunque Elí sabía que era palabra del Eterno, porque ya el Eterno les había hablado. ¿Mm? Entonces acá vemos definitivamente como Samuel, la primera profecía que él da es de advertencia, de juicio, ¿sí? ¿Por qué? Por no cumplir lo que el Eterno había dicho a Elí, él siendo sacerdote y conociendo las escrituras, pues con mayor vera se le iba a demandar mucho más, ¿sí? Por eso es que él no le estorbó. Aquí es que de verdad nosotros como padres, como personas que estamos guiando a niños, debemos de ser muy cuidadosos, porque así como yo soy, como mi ejemplo, como muestro, pues así va a ser mis hijos. Elí puede ser que hubiera sido un buen sacerdote, hubiera dirigido muy bien al pueblo, pero su casa la tenía desordenada. Al tenerla desordenada, definitivamente no iba a ser
bueno, ¿cierto? Tenía que instruir a sus hijos, tenía que guiarlos por el bien, tenía que mostrarles que si ellos hacían algo malo para el Eterno, eso venía con una consecuencia. Pero el primero que tenía que hacerlo, ¿quién era? Elí, no Dios literalmente, ¿sí? Y eso vemos que para la época de Números, para la época de Levítico, cuando el templo, cuando el tabernáculo estaba siendo consagrado, los dos hijos de Aarón fueron castigados de una vez, pero porque Aarón sí estaba cumpliendo con las escrituras y sí les estaba diciendo y les estaba enseñando, mira, esto no lo debemos hacer, esto no sé qué, pero aún así ellos no quisieron hacer caso. Eso es muy diferente a cuando alguien sabe que sus hijos están haciendo mal, están yendo por el mal camino y aún así no les pone trabas, no los regaña, no les dice eso no se debe hacer, no los quita del lugar. Por lo menos los hijos de Elí eran también sacerdotes y aún así Elí ni siquiera los bajó teniendo la autoridad de poderlos bajar del sacerdocio, ¿cierto? Entonces, el mayor ejemplo de nosotros como líderes, como predicador, como discípulos del Eterno, ¿quiénes son? Nuestras familias. Si tenemos hijos, ellos van a mostrar lo que realmente hay en casa. Sí, nuestro esposo, nuestra mujer, bueno, en el caso de los hombres, la mujer, en el caso de las mujeres, el esposo, pues va a ser también ejemplo de la casa, del hogar, ¿sí? En este caso, si son dos y todavía no tienen hijos, ¿no? Eso es algo que debemos de resaltar. Y toda esta profecía que Samuel les da o que Samuel recibe y se la da a Elí, se cumple en este capítulo 4, ¿sí? Se empieza a cumplir en este capítulo 4. En este capítulo 4 es cuando se empieza a dar una pelea, una batalla, ¿sí? Donde Israel empieza a pelear contra, si no estoy mal, los filisteos, ¿sí? Contra los filisteos que son los que se llevan el arca. Y acá vamos a ver varias cositas muy importantes en este verso. Si vemos este libro, a pesar que son historias, pues nos lleva también a recapacitar en nosotros, en mirar si realmente estamos actuando bien, si estamos instruyendo bien a nuestros hijos, si estamos instruyendo, si bajo nuestro mando hay o bajo nuestra casa hay un sobrino, un primo al cual estamos cuidando, pues también es nuestra responsabilidad pues estarles guiando en la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que debemos ver. Entonces en este capítulo 4 se empieza a dar una pelea, una batalla entre los filisteos e Israel. Recordemos que siempre los filisteos han estado en lucha con Israel. Y esta batalla pues se dio porque también Israel pues ya estaba yendo en contra del Eterno, se estaba alejando de Dios y pues Dios trató de tomar modo para llamarles la atención. Y casi siempre ha sido así, más en el Antiguo Testamento, ha sido más en cuanto a que cierto ejército venga y los ataque, y eso lo vimos en los jueces, ¿no? Que siempre el pueblo pues se iba en contra del Eterno, el Dios los amonestaba y les mandaba un juicio, ¿cierto? Y ahí sí se arrepentían y volvían y repetían el mismo siglo, ¿cierto? Acá vemos también lo mismo. Y esta batalla también se da para poder darle cumplimiento a la profecía que Dios le había dado a Elí, ¿m? Que Dios le había mandado a Elí. Y vamos a leer desde el verso 4. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de ella el arca del pacto. Si nosotros leemos los 3 versos anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a leerlos para que lo tengamos en contexto. Y dice, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Benezer y los filisteos acamparon en Afet. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo
como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido? ¿Por qué nos ha herido hoy el Eterno delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Eterno, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, si vemos ahí qué pasó, Israel estaba perdiendo. Israel ya había caído en manos de los filisteos y la única salida que encontraron, ¿cuál fue? Ir y buscar el arca. ¿Realmente el arca les iba a dar la salvación? ¿Quién era el que les iba a dar la salvación? ¿El Eterno o el arca que estaba en el tabernáculo? ¿Quién me puede decir? El Eterno. Exactamente, muy bien, Juan, y bienvenido de una vez. No te había saludado. Gracias, gracias. Ujú. Entonces, el Eterno era el único que los podía salvar, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿En quién pusieron su confianza? En el arca, en un símbolo que nos da poder, y el que da poder, ¿quién es? El Eterno. ¿Sí? Y acá aprendimos algo y tenemos que aprender algo, que nosotros no podemos tener amuletos, que el único que nos salva es el Eterno y de ahí para atrás nada más vale. Sí es bueno tener símbolos, sí es bueno tener algo que nos recuerde ciertas cosas, es bueno, pero como símbolo, no como amuleto, ¿sí? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. A veces nosotros también tenemos como amuletos ciertas palabras, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿listo? Pero entonces vamos a seguir viendo la historia y qué fue lo que pasó acá. Y dice en el verso 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Eterno de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Omni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Porque recordemos que los únicos que podían llevar el arca eran quienes, los sacerdotes, nadie más podía llevar el arca. Por eso Omni y Finés eran parte pues de los sacerdotes, ¿no? Y dice: aconteció que cuando el arca del pacto del Eterno llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense, Israel se alegró, se volvió loco porque dijeron: ahora sí vamos a ganar, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Y qué dice el verso 6? Dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Eterno había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? O sea, ellos sabían que Dios era poderoso. Y dice: estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Si vemos en estos versos del 7 al 9, ¿qué pensaron los filisteos? Dijeron: acá vamos a perder, vamos a pelear porque no vamos a ser esclavos de estos hebreos, no, eso es lo último que podemos hacer. Vamos a pelear y nos vamos a esforzar como hombres. Ahí sí, como dicen por ahí, acá en Colombia dice: se van a poner bien los pantalones y vamos a pelear así, vayamos a morir en batalla, ¿sí? Entonces, imagínense, pero ¿qué pasó? Ganaron los filisteos, dice el verso 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido.
Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Omnis y Finés. O sea, acá se empezó a cumplir lo que el Eterno le había dicho a Elí, que Dios no los iba a perdonar. Y acá fue donde murieron los dos hijos de Elí. Y fuera de eso, el arca de Dios fue llevada ¿a dónde? A los filisteos, al campamento enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Trataron de sustituir la presencia de Dios, el contacto íntimo con Dios, el estar en comunión con Dios, lo perdieron. ¿Por qué? Por pensar que el arca sí les podría dar la salvación, por pensar que este símbolo, el cual representaba la presencia del Eterno, los podría salvar y los podría liberar de una derrota. Y olvidaron lo que la Torá les decía, olvidaron los mandamientos del Eterno. Al hacer eso, ¿qué pasó? Pues al hacer eso, y fueron en contra de la Torá, ¿cierto? Y eso lo vemos en Éxodo 23, que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Es decir, no te vas a hacer ninguna imagen, no vas a tomar algo como tu Dios, ¿sí? Es un símbolo, es un simple símbolo, ¿sí? Pero ¿qué hicieron ellos? Lo tomaron como amuleto, dijeron: si tenemos acá el arca, vamos a ganar, definitivamente vamos a ganar. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos tenido una crucecita, o han visto a gente que tiene la cruz acá colgada y dice: me voy a cuidar, esto me va a salvar, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y esos son amuletos, ¿sí? Y puede que nosotros tengamos ese amuleto y por eso caigamos en prevaricación, caigamos en traición al Eterno, caigamos en idolatría, ¿sí? Y eso es algo que debemos de cuidarnos. No solo en eso, ¿sí? No solo en un simple símbolo, sino también en ciertas palabras que tenemos como amuletos. A veces, o bueno, casi es lo que vemos a nivel de doctrina cristiana. Hay mucha gente que coge el nombre de Dios, o que dice en el nombre de Cristo para todos, ¿sí? O van a salir: ay, que la sangre de Cristo me salve. Ay, sangre de Cristo para todos, ¿sí? Ay, Jesús, ¿sí? Ya lo tienen, es que como amuleto, como si eso los fuera a salvar. Pero eso no quiere decir que te va a salvar, porque es un simple amuleto. ¿Y quién es el que realmente tiene el poder para salvarte? ¿Quién es el que realmente tiene el poder para cuidarte? El Eterno. Pero si no le estamos dando la validez que necesita, el seguro que necesitamos, que es que guardar los mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos, de lógico que no nos va a pasar nada. Y eso lo vemos nomás para la época de Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo cuando guardaba los mandamientos, cuando seguía lo que el Eterno les decía? Eran protegidos y eran resguardados. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a Moab? Cuando este rey Acab cogió y le mandó unas bellas damas y les empezaron a seducir a los hombres, y ellos cayeron en las redes de estas mujeres a tal punto que empezaron a idolatrar, a tal punto que empezaron a hacer sacrificios y empezaron a hacer cosas que no debieron hacer. ¿Qué pasó en ese momento? Pues el Eterno los castigó, ¿cierto? Les mandó una plaga, les mandó una mortandad. ¿Qué pasó en Jueces? Cuando el pueblo no seguía los mandamientos, cuando el pueblo hacía todo lo contrario de Dios, pues Él les mandaba ciertos juicios. Puede que fuera con naciones extranjeras, puede que fuera con los mismos líderes, pero
Dios manda un juicio de algún lado, ¿no? Y esto lo vemos, por eso no podemos tomar amuletos. El tomar amuletos, el darle a esa palabra o a ese objeto algo que no tiene valor, perdón, que no tiene valor, que no tiene fundamento o que simplemente ese objeto nunca va a tener ese poder que realmente sí tiene el Eterno, ¿no? Por eso debemos de cuidarnos, ¿sí? De no estar cayendo en esto de los amuletos, de cuidarnos, de saber que es Dios el único que me guarda, el único que me cuida, ¿sí? Que gracias a la sangre de Yeshua yo puedo entrar al pacto, pero el único que merece mi adoración, mi eterno agradecimiento es el Eterno, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver que Yeshua y es el Eterno son lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿no? Y sigue en primera de Samuel 4:17, en el mismo verso, pero ya más adelante en el verso 17, y dice, y el mensajero respondió diciendo, es decir, después de que pasó la muerte de Finés y del otro hijo, ya se me olvidó, sí, de Omni y Finés, sí, después de que pasó la muerte de ellos dos, ¿qué pasó? Enviaron mensajeros para avisarle a Elí y para avisarle al campamento que los filisteos los iban a atacar a ellos. ¿Por qué? Porque la barrera que tenían antes, que era donde estaban ellos peleando, que era la seguridad de que si ellos ganaban, pues la ciudad de Siloé iba a ser resguardada, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Como no fueron cuidados, como perdieron, como se cayeron en derrota, pues ¿qué pasó? Pues tenían que avisarle al pueblo que muy posible los filisteos iban a subir. Ahí fue cuando mandaron a este mensajero y dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, o sea, ¿quién se lo está diciendo? Al juez, a Elí, ¿sí? Y dice, Omni y Finés fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y vemos lo que pasó en el 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió del susto de ver que realmente el arca fue tomada, fue perdida, se asustó más de eso que de lo que le pasó a sus hijos, ¿sí? Él posiblemente sí seguía y amaba a Dios de corazón, pero le faltaba tener carácter para guiar a sus hijos, ¿sí? Y eso es algo que siempre debemos de desarrollar como padres. Dice, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años, imagínense, 40 años guiando a Israel, pero falló en algo muy simple que era el guiar a sus hijos, aunque eso no es tan fácil, ¿no? El guiar a sus hijos, pero por lo menos que nosotros cumplamos con estarlos guiando, con estar siendo tropiezo para que nos vayan por malos caminos, con eso el Eterno va a hacer su parte, ¿sí? El Eterno va a estar ayudándonos a cuidarlos, ayudándonos a que ellos cojan el camino correcto, ¿no? A no ser que ya definitivamente ellos por decisión propia digan, no, yo no quiero saber nada de Dios y sigan sus caminos. Eso es una decisión totalmente diferente, ¿no? A la que yo deje y no le enseñe a mi hijo y le pueda enseñar, no, tú puedes coger de las ofrendas, tú puedes coger de los diezmos, eso no importa, eso no pasa nada, ¿sí? Pero de verdad no pasará nada, ¿sí? A eso es a lo que voy, ¿sí? De enseñarle los principios de Dios y ya él cuando sea grande va a tener y tiene que tomar la decisión si sigue a Dios o no. Pero eso ya va a ser responsabilidad de él, aunque la labor de padre nunca va a acabar. Eso es hasta que, mejor dicho, nos vayamos nosotros primeros o ellos primeros o llegue Yeshua primero, ¿no?
Y sigue en el verso 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, es decir, ya estaba en parto, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomado y muerto su suegro y su marido, y se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, o sea, del susto y del impacto de una vez se vino el bebé. Y dice, y al tiempo que se moría, le decía a las que estaban junto a ellas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni puso atención, y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Dios por el arca, por el arca de Dios que fue tomada y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, hasta ella tenía conciencia que perder el arca era algo que el pueblo pues no era de lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arca donde debía haber sido y permanecido siempre, en el tabernáculo, pero ellos quisieron, la dejaron llevar y la tomaron como amuleto, algo que no debieron haber hecho, ¿sí? Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo es traspasada la gloria de Dios en nuestras vidas, en cada uno de ustedes y en mi vida? Cuando nosotros hemos dejado que ciertas cosas traspasen la gloria de Dios, es decir, le quiten el honor a Dios. Cuando dejamos de tener esa comunión con Dios y de repente empezamos a ser más fanáticos, más religiosos que realmente buscar con sinceridad a Dios, ¿sí? Eso lo podemos decir con el verso de Isaías, ¿sí? Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo podemos ver acá. Y lo podríamos contrastar con nuestras vidas, revisar si realmente yo tengo X o Y cosa como mi amuleto, con lo cual yo no puedo salir de mi casa porque si no lo llevo me siento como si me fueran a hacer daño. O que si definitivamente no lo miro y no lo toco o no esto, ya siento que estoy perdiendo mi santidad, ¿sí? Cosas así por el estilo, que de pronto ahorita puede ser la menorá, la estrella de David, el manto de oración, bueno, muchos símbolos que tenemos, ¿cierto? E incluso no eso, incluso otras cosas, ¿sí? X o Y cosa que tengas, que de pronto lo hagas o simples palabras que tú estés repitiendo solo por repetirlas, solo porque se te salieron, ¿sí? En vez de darle la importancia que real se merecen, ¿sí? Por lo menos el estar diciendo en la sangre de Cristo, bueno, entender por qué lo estás diciendo, o si lo dices solo por decirlo, o porque eso en un momento de susto fue lo primero que se te ocurrió y no realmente humillarte ante el Eterno, ¿sí? Esas son cosas que realmente nos sirven de recordatorio a algo que nos lleva a adorar al Eterno o que nos llevan a algo, a recordar algún suceso que pasó anteriormente, ¿sí? Para saber que eso se cumplió y se va a cumplir, ¿sí? Por lo menos una trompeta. ¿A qué nos hace énfasis? A que es un llamado de atención, a que también es el día de las trompetas, la fiesta que celebramos hace poquito, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que la trompeta sea mi símbolo, no mi símbolo, sino sea mi amuleto para yo decir, con esto yo voy y con esto me va a salvar. Eso no quiere decir, es un símbolo que me refleja algo que es del Eterno, ¿sí? Que me refleja algo que el Eterno me quiere dar a entender de manera que yo lo pueda comprender, ¿sí? Eso es algo muy diferente, ¿listo? Entonces, algo que debemos entender es que nada, absolutamente nada va a sustituir o puede sustituir la presencia de Dios en mi vida y en tu vida. ¿Sí? Nada, nada, ni una palabra, ni una muletilla, ni un símbolo, ni un objeto, nada, ni un animal, ni una persona puede sustituir la presencia de Dios.
¿sí? Eso es algo que debemos de tener claro y que al único que recibe adoración, exaltación es el Eterno, nada más, ¿listo? Y en Apocalipsis, por eso en Apocalipsis, el Eterno le dice a una de las iglesias, dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. O sea, de dónde te saqué, es lo que te está diciendo, y arrepiéntate. Haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero? El candelero es este, ¿sí? El que tiene 7 brazos o lo que nosotros conocemos como la menorá. Ese es lo que alumbraba el tabernáculo. ¿Qué es lo que alumbra nuestras vidas? Pues la lámpara, la luz del quién, del Eterno, la luz que permanece en nosotros, que es a través de las palabras, va entrando a través de nosotros y esas palabras se vuelven vida, pero ¿con quién? Con el Eterno, con Yeshua en nuestras vidas. Si nosotros empezamos a moldearnos, a andar como Él anduvo, pues de lógico que la luz, el resplandor de Yeshua va a pasar a nosotros, ¿sí? El resplandor del Eterno. Y así podemos ser luz en medio de las naciones, ¿cierto? Porque por mi propia luz no puedo reflejar. Un ejemplo de esto es el sol y la luna. La luna refleja la luz del sol, ¿sí? Así como la luna está reflejando la luz del sol y nos ilumina en las noches, asimismo debemos ser nosotros con el Eterno. El Eterno, hagan de cuenta que es ese resplandor, que es esa luz y nosotros somos su reflejo para que los demás lo conozcan, ¿sí? Y puedan ver la luz en medio de las tinieblas, al igual que la luna alumbra en medio de la oscuridad, ¿no? O en medio de la noche. Entonces, sí, y este es el principio que debemos de tener, es algo que se lo he repetido y se lo seguiré repitiendo, ¿sí? No sustituyamos la presencia de Dios por falsas muertas, amuletos, ¿sí? De cualquier estilo o símbolo, ¿sí? Nada puede sustituir, porque si hacemos eso, pues estamos en evidencia que no estamos con Dios, que no estamos caminando conforme a Él, es decir, no andamos en oración, no andamos guardando su palabra por amor, sino más por cumplir, sino más por observancia, ¿sí? Y es posible que si seguimos haciendo eso que dice Apocalipsis, que no sea quitada la lámpara, es decir, que no sea quitado aquel que nos alumbra, que nos sea quitado el destello del Eterno en nosotros. Y eso sería lo peor en nuestras vidas, ¿cierto? No tener el resplandor del Eterno, no tener la misericordia del Eterno, no tener nada del Eterno en nosotros, pues definitivamente ese sería el acabose para nuestras vidas, ¿no? Definitivamente ya Dios en esta clase definitivamente nos pone varios puntos, nos pone varios principios en los cuales de verdad debemos evaluar nuestras vidas, nuestros corazones y mirar, y más ahora y más mañana que ya empezamos Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón, pues es cuando más debemos evaluarnos y mirar si realmente estamos andando de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo o estamos andando de acuerdo a mi voluntad, o de acuerdo a lo que yo pienso que es lo correcto, en vez de mirar bajo las escrituras, bajo la lupa de las escrituras, pues lo que Dios nos ha dado, ¿no? Eso es algo a pensar, a que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? Allí en la intimidad nosotros con Dios y saber que si nos arrepentimos realmente, ¿sí? Como lo dice en alguno de los salmos y como lo dice Isaías también en su primer capítulo, si nosotros confesamos, ¿sí? Si nosotros confesamos que realmente vamos en pecado, estamos en pecado,
nos devolvemos, nos arrepentimos, hacemos ese techubá que realmente nos pide el Eterno y por último empezamos a obedecer la voluntad de Dios que nos dice Isaías. Tus pecados, que aunque fueren como la grana, van a ser emblanquecidos, ¿sí? Como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, perdón, vendrán a ser como blanca lana. Entonces esto es algo que debemos de tener pendiente. El Eterno siempre va a estar y ahorita todavía está en disposición a perdonarnos, ¿sí? Todavía estamos a tiempo de ser perdonados y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? Y más ahorita que estamos todavía en época de misericordia, porque ya no sé si pronto o demasiado pronto o de pronto tarde un tiempo más en venir el juicio, en que venga ya directamente el día en que todos vamos a ser juzgados, ¿cierto? Que eso es, Yom Kippur es lo que va a mostrar, es un anticipo de ese día del juicio, ¿cierto? Entonces, cuando más debemos de estar pidiendo, no solo por nosotros, sino también por nuestra familia, sino también por nuestro pueblo, por Israel, por aquel Israel que está en medio de las naciones, por aquellos que todavía están dormidos, para que despierten, para que vuelvan a la luz del Eterno y que todavía tienen tiempo y que todavía el Eterno los puede llamar, los puede despertar, ¿cierto? Y sabemos que esa es la labor del Eterno, pero nosotros rogar siempre por misericordia, para que el Dios realmente todavía no de su ira, todavía tenga un tiempito para que todos aquellos que van a ser salvos entren a ser salvos, ¿cierto? Esa es nuestra labor, el pedir misericordia, el rogar, el implorar por misericordia al Eterno y a eso también estamos llamados en este día de Yom Kippur, ¿no?